trabajadores adheridos a la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción se movilizaron y cerraron calles en diferentes zonas de la capital. Denuncian la creación ilegítima de paradas y que esto los perjudica, ya que se satura el servicio. La última parada creada es la que se encuentra en el barrio Carmelitas, sobre la calle Melvin Jones, y actualmente se evalúa la legitimación de otro puesto en el mercado de Abasto. Que por 400 habitantes en una ciudad se habilita un taxi. Tenemos como 78 vehículos que superan la cantidad. Nosotros como una organización social tratamos de organizar eso y que tenga su oportunidad de ingreso, pero que vayan cargando para más vehículos va a ser insostenible. Pero según este cálculo, y si existen 77 paradas de taxi con 15 vehículos cada una, el servicio cubre solamente a unas 462.000 personas. Según Arístides Morales, presidente de la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción, por cada 400 personas debe existir un taxi, y Asunción tiene unos 500.000 habitantes, por lo cual en realidad estarían faltando unos 130 vehículos distribuidos en aproximadamente 8 paradas. Es muy difícil que se sature la necesidad de un servicio de taxi en una ciudad en la que el transporte público no es eficiente, en el cual uno sabe que a partir de las 8:30 o 9 de la noche ya no tiene prácticamente ningún ómnibus que pueda estar llevándole a su casa a tiempo y con seguridad. Entonces la gente recurre al taxi y además en el horario nocturno el taxi tiene un sobrecargo del precio. Por otra parte, si en realidad la APTA creyera que hay saturación, ¿por qué cuando se habilitó la parada Melvin Jones, la número 78, ellos luego exigieron que se habilite 10 lugares más para que también entre la gente de la APTA? Ellos mismos entonces están promoviendo también que haya una competencia, si son contradictorios a lo que dicen. Según Segovia, el problema es entre la cooperativa de taxistas y la Asociación de Profesionales Taxistas, ya que la primera busca que los choferes de taxi sean dueños de sus vehículos y no solo choferes, y de esta manera ganen más dinero, mientras que la APTA, de la cual forman parte la mayoría de los propietarios de taxis, busca que se mantenga el sistema de negocio actual. Hay paradas en las cuales casi la totalidad de los autos son solamente 1 o 2 propietarios y todos los demás son trabajadores que no tienen contrato, que no tienen seguro social, que no tienen ningún amparo en sus derechos. Y eso es lo que promueven los propietarios. En realidad, acá sencillamente el que está perdiendo su reinado es Arístides Morales. Y tiene que entender que una ciudad y el futuro de una ciudad no se maneja de acuerdo a el parecer, el interés y la movilización de una persona o de un sector. Los manifestantes afirmaron que ganan poco más del sueldo mínimo por mes y que la tarifa del taxi en nuestro país es la más baja de la región, algo con lo que disienten los usuarios de este servicio. Para mí que es muy caro y hay colectivo, entonces uso colectivo no. De repente no es tan accesible, pero se le pasa también de vez en cuando. Muchas veces tratamos de viajar de día porque el precio se maneja, digamos, un poco bajo, diferente, ¿verdad? Pero después de noche ya es muy elevado. El encambre amarillo cerró por varios minutos arterias de la capital. Afirman que continuarán en su lucha hasta que consigan una respuesta favorable por parte del intendente capitalino y que elimine las 2 paradas nuevas creadas, según ellos, de forma ilegítima.